Hola, hola, bienvenidos a Walter Online el día de hoy. Hoy sí andamos hasta con careta aquí con mi con querido los amigo debidos, Raúl. con los debidos respetos a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Pero estamos haciendo todo lo que nos indica, ¿verdad? Claro, Para conservar precisamente en esta pandemia la salud del coronavirus. tenemos cubrebocas, Ante, tenemos el gel antibacterial. de hecho, eso es parte de lo que les tenemos que decir, ¿verdad? Sí, Los requisitos que nos pone o las reglas que nos pone la Secretaría de Salud, los diferentes criterios es usar precisamente cubrebocas, lavarnos las manos y usar gel por lo sí, menos cada 20 minutos y guardar la sana distancia que debe haber entre las personas. Pero fíjate que usar cubrebocas y usar la careta pues nos da mucho mayor protección. claro. Máximo que el tema de hoy, Es Walter, es precisamente el derecho a la a la salud. salud. Solo estoy poniéndolo acá porque si no, no voy a compartir y entonces la gente se lo va a perder. Eh, un segundo y ya lo puse. Lo que sí es importante, el tema de hoy es el derecho a la salud que todo ciudadano debe tener y saber qué hacer en los casos que le corresponde. Eh, Cuando estamos hablando del derecho a la salud es algo innegable que todo ciudadano mexicano o incluso extranjero que vive aquí en México eh, tiene. Y Así es. aparte también han habido situaciones en hospitales de que ese derecho se niega solapadamente porque hay interés comercial. Y yo ya lo viví y estuvo Yo fea la sé, situación. viste, es una de las gestiones nuestras de derechos humanos. Déjame primero te comento. Sí, Walter, gracias por invitarnos a tu programa de Walter Online. Y ese programa que es muy interesante, el derecho a la salud, pues es parte de los derechos humanos que tenemos. Y un servidor, Raúl Guajardo, agradece al público y al auditorio que nos escucha el que nos continúe viendo en este programa porque vamos a tratar un tema muy gélido, muy polémico y que hoy en día con la pandemia se hace mucho, muy fuerte. Hay muchas preguntas, hay mucha gente inquieta. Tenemos que recordar que esta pandemia en todo el mundo lleva cantidad de contagios y fallecimientos y aquí en México no es la excepción. Tenemos 943.630 contagios y llevamos casi 100 mil 93.228 muertos. muertos. 93.228 muertos en el país. Estamos hablando del 9.8% de letalidad. Es muy alta la letalidad. Claro, antes de continuar voy a hacer un paréntesis y voy a explicar quién es Raúl Guajardo porque se van a decir, bueno, ¿a qué viene o qué van a hablar? ¿Por qué el derecho a la salud? ¿Y por qué comenzamos que con el derecho de todo ciudadano? Aquí les voy a presumir, Raúl Guajardo me Entonces, favorece con su amistad. Él es delegado federal de la Comisión, comisionado federal. comisionado federal de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. El día de hoy solo nos vamos a enfocar al derecho de la salud, Es pero correcto. cualquier situación que se violente el derecho a cualquier ciudadano, pues aquí tenemos a nuestro querido amigo Raúl Les Guajardo, vamos a dar un teléfono para que nos hablen cualquiera. claro, para que estén en Y el comunicación. Facebook, por supuesto. Bueno, ya dicho quién es Raúl Guajardo, acá vamos a entrarle de lleno. A ver, Raúl, ¿por qué hay un derecho, y se le llama así, derecho a la salud? Mira, nosotros en nuestra Constitución tenemos precisamente derechos fundamentales y entre los derechos fundamentales del ciudadano está el derecho a la salud. El artículo cuarto de nuestra Constitución, que es un derecho fundamental, nos marca perfectamente bien que el derecho a la salud es inalienable, es para todo ciudadano mexicano, ¿sí? Tiene el derecho a ser atendido en un centro hospitalario. Nosotros aquí tenemos la gran situación que el artículo cuarto de nuestra Constitución y el 25 de la ONU, que también son derechos universales, el derecho a la salud, los protege mucho y hay tratados internacionales en ese tema. El tema aquí del derecho a la salud es algo que la Constitución nos da el derecho de la protección a la salud y esto se define como lo que la Secretaría de Salud sienta las bases a través de un comité, un consejo de salud nacional, conforme al artículo 73, sienta las bases y las modalidades para que todo ciudadano sea atendido en los hospitales
y que la salud, sí que es un bienestar de la población, pueda generarse sin conflictos, sin demoras y con la urgencia que requiere. Todo hospital tiene la obligación de respetar precisamente el artículo 4 de nuestra Constitución y el 73, fracción 16 de nuestra Constitución para poder atender al ciudadano. Ahorita vamos a entrar al tema de cada uno de los hospitales porque no es la regla, eso es lo que debe de ser, el deber ser. ¿Sí? La atención depende muchas veces de si es un hospital privado o un público, y aún siendo público, si es del sector salud o si es del Seguro Social o si es del ISSSTE. Tenemos nuestras modalidades. La obligación del Estado es otorgar la modalidad en la extensión territorial cuantitativamente y cualitativamente, es cantidad y cualidad. La calidad también debe de ser parte del trabajo hospitalario, del servicio de la salud. Es el derecho que nos marca. La realidad de las cosas es que hoy en día con la pandemia se han saturado los hospitales. Tan así es que, por ejemplo, el hospital universitario está lleno adentro y afuera, pero cantidad de gente que está afuera y esperando a sus familiares. El hospital metropolitano, que dependen del sector salud directamente, los maneja el gobierno del Estado a través del secretario de Salud. Pero hay hospitales como el Seguro Social, que también están súper saturados, el hospital de zona número 2, la clínica 25 de especialidades están súper saturados, pero tenemos también la 33, donde está Félix Gómez y Concepción, están súper saturados, por dentro y por fuera, es decir, la gente va a ver qué les dicen al familiar y se esperan. Entonces es demasiada la gente. Hoy la pandemia, Nuevo León está sufriendo los estragos, tan es así que tenemos 9.700. Hoy en día ya llevamos 4.746 fallecimientos aquí en el estado de Nuevo León. 4.746 es el 5.5 de letalidad de los contagios que tenemos. Hoy en día acaba de anunciarse que los contagios en el estado son 85.116 casos concretos. Somos la segunda entidad en México con más contagios. Después de Ciudad de México, ¿no? Después de la Ciudad de México. Pero tenemos un tema. En esta semana, el promedio de contagios es arriba de 600 contagiados. Día tras día han estado incrementándose. Hoy precisamente tuvimos 625 contagios. El día de ayer, 630. Antier, 642. Es decir, arriba de 600. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También ser responsables, por eso mencionamos al principio, tenemos que usar careta, tenemos que usar cubrebocas, tenemos que usar gel, lavarnos las manos, guardar la distancia y buscar la forma de ser responsables nosotros mismos para poder cuidar a nuestras familias y a los que nos rodean. Esto es muy elemental, lo ha dicho la Secretaría de Salud estatal, federal, pero la realidad es que la cultura del mexicano es muy diversa y tenemos casos concretos donde no hay suficientes pruebas, entonces no puedes medir el grado de contagio, porque en México simplemente tenemos el 9.8% de letalidad. Quiere decir, si en el mundo es un 3% la letalidad, no llega al 3.5%, quiere decir que nosotros estamos 3 veces más arriba que el normal. Entonces no hay 943.630 contagiados en el país, ¿sí? A lo mejor tenemos más de 3 millones de contagiados. ¿Por qué? Porque la letalidad te demuestra, ¿sí?, que estamos en 9.8%, es muy elevada con la cuestión de los contagios. Entonces, el error que se tiene ahí es que no hay las pruebas suficientes, no puedes medir la cantidad de contagios que se dan. El que llega ya al hospital es porque ya está súper complicado su contagio y tiende a irse a un tanque de oxígeno. Entonces, ese es el problema. Hay contagios que son leves, no sé si no hay, incluso no hay síntomas, es asintomático totalmente. Hay otros que son moderados, pero ya cuando les da muy fuerte es cuando ya empiezan a tener temperatura, la tos muy reseca y con problemas de la garganta, y cuando ya se tiene problemas de respiración es cuando van al hospital. Bien, cuando ya se tienen problemas de respiración. Entonces también es cierto que se ha saturado el sistema hospitalario, lo acabamos de ver. Tenemos cantidad de hospitales, por ejemplo, lo que es cerca del Gineco Obstetricia está súper saturado esas áreas. La Clínica 25 del Seguro Social, el ISSSTE está saturado también. ¿Qué tenemos que decir? Que nuestros hospitales, que son del sector público, como es el Hospital Universitario y el Hospital Metropolitano, tienen una gran demanda y están saturados. Tenemos hospitales como el Seguro Social, mencionamos la Clínica 25 de aquí de lo que es Lincoln,
y Gonzalitos, que no está súper saturado, pero que es demasiado el movimiento que tiene. El Hospital General número 2, que está precisamente en Félix Gómez y Constitución. Entonces tenemos cosas que tenemos que ir viendo, que la sociedad tiene que también responder al llamado de la autoridad y buscar que la autoridad también cumpla con los lineamientos de salud dentro de sus áreas de concurrencia. Por ejemplo, se menciona que el transporte es un vehículo de contagio mínimo, supuestamente la autoridad, pero vemos que los contagios han ido creciendo en la medida que hay mayor movilidad en el metro, en Ecovía, el transporte, en fin, ya la ciudad parece que estamos en tiempos normales, que es, no, tenemos todavía que entender que la nueva normalidad tenemos que sobrevivir y convivir con el virus y tratar de ser responsables y cuidar a nosotros mismos para poder cuidar el entorno que nos rodea y nuestras propias familias. Mucha gente ha tenido el tema de por qué va al hospital y no los atienden. Sí. Y luego las familias no les dan información. Es muy duro y es muy desgastante cuando vas a un centro de COVID, donde hay enfermos de COVID, para el familiar el riesgo de contagio va a ser mayor. Entonces, dejan al familiar y se lo llevan, ellos nomás lo dejan en la entrada. Ya los médicos se lo llevan y ven la situación, si es necesario aplicarle algún medicamento, aplicarle ciertas inyecciones o simplemente entubarlo porque ya está en las últimas. Ya cuando se entuba la persona prácticamente está muy desgastado su organismo, no está respirando y el contagio ha sido consumir al ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente tiene el temor de estar en el hospital adentro por el contagio y se queda afuera y llega todo el mundo. Entonces, si nos ponemos en lugar del paciente, el paciente se incomunica automáticamente, le quitan todas sus pertenencias, se va a la cama de hospital. Si lo entuban, ya el señor no va a poder reaccionar cómodamente para comunicarse con su familia, ya sea por videoconferencia, por WhatsApp o algo. Pero la otra, el familiar, ¿cómo se comunica con ellos? A través del sector, de los trabajadores del sector salud, que hay que reconocer a los médicos, a las enfermeras, que están haciendo una gran labor en su primer campo de batalla, que son en esta lucha contra el COVID. Son los que nos están apoyando, son los héroes nuestros, los médicos, las enfermeras, a los que hay que aplaudirle, hay que reconocerles y valorar en su dimensión el esfuerzo y el trabajo que hacen, porque estar horas y horas con cubrebocas y con la careta es muy... Y no solo un cubreboca, a veces hasta dos. Y estar de pie y estar en horas extras es muy, muy difícil, es muy duro y lo han aguantado. Entonces tenemos grandes hombres y mujeres en el sector médico que han trabajado en esto, incluso en la parte administrativa, pero sí es importante que el familiar tenga comunicación de cómo va su familiar, cómo va su enfermo, ¿no? Pero eso es una falta de derecho a que no se le dé comunicación al familiar. ¿Violentan ahí el derecho? El tema, la obligación del hospital es informar las condiciones del enfermo al familiar más cercano, sí, al que tenga registrado. Pero muchas veces el familiar que lo lleva y deja sus datos se va a otra parte y viene un segundo familiar o un tercero y entonces es cuando se pierde la comunicación. Lo que recomendamos nosotros es que el familiar que lleve al paciente, que lo lleva al hospital a internarlo, sea el conducto que deje un teléfono donde puedan estarse comunicando médicos o enfermeras o el mismo personal administrativo de la situación que guarda su paciente. Te hago hacer esa pregunta porque te recuerdas que te estaba mostrando unas preguntas que me habían hecho anterior a que viniera, sí, no, donde decía la persona que su hermano había fallecido, pero que nunca tuvo información del estado de su hermano durante la estancia del hospital, ni la evolución, solo le dijeron que había fallecido. No hubo fotos, no hubo forma de que revisaran ellos el expediente, porque eso es un problema de saber los expedientes, ya lo viví yo. Tampoco hubo ningún acercamiento del médico tratante hacia la familia a decirle por qué había fallecido. Muy bien. Solo, en resumen, por COVID. El sector salud debe tener en cada hospital una persona que comunique la situación de cada paciente a los familiares. Si se rompe esa comunicación, lógicamente no está el paciente o no está la persona que debe de informar, el familiar está ajeno a todo lo que sucede con su familia adentro.
Lo que nosotros recomendamos y le hemos sugerido al sector salud es que tengan en cada hospital de COVID una persona de vasta conocimiento que informe a los pacientes el estado de salud de cada uno de ellos, para que ellos sean capaces de tener ya, tomar en cuenta al paciente, ¿sí?, y a su familiar en esa comunicación, que sea el enlace de comunicación entre ambos. Porque es cierto, llega el paciente, lo meten al hospital, lo entuban y el paciente de repente falleció. Y si tú llegas por cuestión de riñones o por otro tipo de cosas, también te dicen que falleció de COVID. Hemos tenido muchas preguntas de cantidad de usuarios que nos dicen, oiga, mi familiar entró por un tema, nada COVID, le hicieron la prueba y es negativa, y cuando fallece en el hospital le dicen que falleció por COVID, sin tener un diagnóstico, un examen, una prueba que acredite que fue el COVID. Entonces, cuando eso se da, nosotros les sugerimos que vayan con la dirección, el familiar que vaya con la dirección y le explique al médico, que es el que firma el certificado de función y donde dice que conforme la autopsia el, el, el fallecimiento es por causa del COVID, nada más que el médico sea responsable de lo que está firmando. Porque si es una negligencia médica, también el paciente, y más bien los familiares del paciente fallecido, tienen el derecho de demandar al médico que firma el certificado de función porque está avalando una situación. No a la institución. No, tienes que demandar a la institución y al médico. Ah, perfecto. Porque el médico que firma dice que falleció del COVID. Hay un médico responsable en el hospital. Tú vas a ir contra el hospital y contra el médico que firma un certificado de defunción donde dice que es COVID sin presentarte tu prueba de que tuvo el COVID. Y ahí es donde entra el derecho del familiar a demandar al hospital y al médico que firma el certificado de defunción por ese motivo. El que firma está obligado a confirmar y acreditar lo que dice. Si un médico te dice en este certificado y te lo firma, es por COVID, bueno, ese médico tiene la responsabilidad, ¿sí?, de demostrar y acreditar que ese es el motivo de su fallecimiento. Esas nos las han preguntado muchos. Otro es el trato, nos llega mucha información de pacientes que van apenas en tránsito, oye, estoy con síntomas del COVID, ¿dónde me recomiendan? Le dice, pues vete al Metropolitano, vete al hospital universitario, tienen ahí la atención del COVID. Y llegan, y cuando los mandamos nosotros de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, los han atendido bien. Incluso hay algunos pacientes que han salido favorecidos y la han librado, gracias a Dios. Entonces llegan, los atienden, y lo primero que hacen es cercar sus signos, si efectivamente le hacen la prueba para ver si es COVID. Y ya con eso le dan el tratamiento requerido, hasta incluyendo la transfusión de plasma, que es muy recomendable. Entonces hay unos que la libran, hay otros que no tienen el plasma con familiares y amigos y se batalla para conseguirlo. Entonces es importante tener dentro de la lista de los que han sido sacados adelante y han librado la batalla del COVID, ellos ya adquirieron la inmunidad y tienen el plasma. Hay que ver si el hospital tiene esa lista de los que ya la libraron y que tienen ahora sí anticuerpos de plasma para poder donar su plasma. Claro. Si tienen la inmunidad en contra del COVID, automáticamente su plasma le sirve a un enfermo. Entonces hay que ver quiénes son esas personas que ya la libraron, que ya tienen anticuerpos y que pueden donar el plasma. Y en esa sintonía, si hay comunicación de hospital con familiares, se facilita para que el familiar pueda acceder con esas personas y llevarlos a que donen el plasma. Perfecto. Es muy importante eso. Vamos a leer rápido los comentarios porque si no, se nos van a acumular aquí. Alejandra Moreno Alfaro de Barba, saludos y bendiciones, señor Walter. Gracias. Severa Villeda, saludos. Saludos, Severa. Cita Marvil, saludos, un beso. Vero Peña, saludos. También un beso, porque aquí dice besitos. Emanuel Alejandro, saludos al licenciado Raúl Guajardo, bendiciones para todos. Camilo Década, saludos, Walter. Éxito. Alejandro Cantú, derecho a la salud, excelente tema, muchas felicidades. Gracias, Alejandro. Un abrazo. El ENMA, buenas tardes, ¿algún número de contacto de la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Saludos a todos. Sí, claro, cómo no. Mira, yo soy Raúl Guajardo, mi teléfono es 81 82 87 6197, me mandas un WhatsApp
o me mandas a un inbox a mi Facebook, es raulguajardo@hotmail.com. Dale like y ya entras a mi inbox y con todo gusto dime cuáles son tus necesidades y en lo que nosotros te podemos ayudar con toda confianza, cuentas con eso. Bien, sigamos aquí rápido. Vero Peña dice dedito arriba. Gracias, Vero. Eduardo Méndez Gutiérrez, muy buenas recomendaciones del licenciado Raúl Guajardo. Vero Peña, Saludos, Eduardo. excelente tema. Angie Aparicio, excelente tema y recomendaciones. Saludos, licenciado Raúl Guajardo. Saludos, Angie, hasta Cadereyta. Castillo, excelente tema. Saludos. El EGMA, muchas gracias por el teléfono, le agradezco la información. Yo creo Estamos a la orden. Werner debe estar allá en controles. Yo creo que he dejado abierto mi WhatsApp, no sé si podrá revisar los mensajes de Raúl Guajardo y allí debe estar tu tarjeta de presentación, ¿la podemos pasar al aire? Sí, por supuesto, a la hora que gusten. A ver si la puede recuperar ahí Werner del WhatsApp que está abierto. Mira, y la tarjeta. Hemos, de hecho, la Comisión Internacional de Derechos Humanos es una organización honorífica, no lleva cobro ni costo alguno, nosotros damos asesorías gratuitas a la gente que nos habla, que nos ve en este canal y en otros y nos dice que tiene algún problema. Cuando la gente tiene un problema donde se le violan sus derechos de salud, de educación, de seguridad jurídica, nos marcan y con todo gusto los apoyamos. Hemos apoyado, como el caso tuyo, Walter, que no te daban el expediente clínico en un hospital privado. Y ahorita los hospitales privados están haciendo su agosto. ¿Por qué? Pues porque No hay a quien río nos revuelto, regule. ganancia de pescadores. Es decir, la demanda se ha incrementado, los medicamentos han escaseado. Y no hay quien Ya los regule. en las farmacias ya no hay medicamentos, el hospital no tiene, ni aún el sector público que debe tener, pues no tenemos para los niños de cáncer medicamentos. Sí. Y ya están recortando otros medicamentos más. Cada vez se está complicando más las cosas. El Estado debe de garantizar, conforme al artículo 4 constitucional, el derecho a la salud de la población. Ahora, eso aquí... es un requisito, es una política pública que debe seguir el Estado mexicano para garantizarle a todos los mexicanos el derecho a la salud. Ahora, aquí hay algo que tenemos que también ser bien claros. El gobierno tiene derecho de darnos, pero también es responsabilidad del ciudadano cuidarnos. Porque sí, yo he escuchado que dice, es que tenemos tantos contagios, sí, pero ¿qué has hecho para no contagiarte? Ahora, aquí tengo una pregunta muy importante que me han estado haciendo. En cuanto a las medidas del decreto que ha hecho Jaime Rodríguez, el gobernador aquí de Nuevo León, acerca de que del 1 de noviembre al 30 de noviembre es obligatorio usar el cubrebocas o barbijo y va a ser amonestado con infracción de administración, faltas administrativas le dicen ellos. Se está violentando ahí el derecho de las personas a que transites con la libertad. Con la libertad. Cuando hay una emergencia sanitaria como esta, normalmente la ley, sí, conforme a lo que es el reglamento de salud y precisamente al Consejo Nacional de Salud que establece que en una pandemia ellos decretan que tengas cierto periodo en casa o que tengas ciertas circunstancias de movilidad, como el caso nuestro, que tenemos una movilidad menor. Los establecimientos iban al 50%, los bajaron al 30% de su capacidad. Tú vas a un restaurante y nada más al 30% puede estar ocupado. Bueno, esto otro de que va a haber una multa si no te pones cubrebocas, ha sido un mecanismo porque nosotros nos damos pie, el ciudadano da pie por el alto número de contagios, ¿sí? Por la irresponsabilidad nuestra a no usar cubrebocas, se ha incrementado los contagios. Entonces la autoridad tiene que usar mecanismos. Entonces estamos llegando ya al uso de que la autoridad puede violentar nuestros derechos o acortar nuestros derechos en aras de un fin mayor, que es la salud. Entonces nosotros tenemos que ser más congruentes, más responsables, lo mencionaba al principio, hay que lavar las manos, hay que usar gel, hay que usar cubrebocas, hay que guardar la distancia, hay que usar si es necesario este tipo de protección, claro, porque nos protegemos nosotros mismos y protegemos a nuestras familias. Si alguien va en su propio carro, por ejemplo, en su carro, ¿sí? Con el clima, circula el aire. Si alguien va contigo y trae un problema, te va a contaminar. Si alguien va en el camión, entonces es peor. El camión es una lata de sardinas, ahí los meten, no hay reducción
porque no hay suficientes camiones. Ahora, Y aquí, el problema es que los camiones, el 10% de los camiones son chatarra. y ahora aquí también Entonces, el están asunto, descompuestos, no funcionan. es que ese es el Entonces, si no funcionan los asunto. camiones, pues no hay suficiente transporte para llevar a la gente. Y los poquitos que hay, pues lógico que se saturen. Oye, ¿y no sería correcto ahí, por ejemplo, como derecho de salud, que escalonaran las entradas de las empresas? En vez de tener una hora pico, por ejemplo, 7 de la mañana, donde todos quieren entrar, escalonar 7, 8, 9 y salidas 4, 5 y 6 de la tarde. Esta pandemia nos ha dejado una gran crisis económica. Claro. Y entre más dure, más crisis hay. A México, los pronósticos son de 10 puntos abajo del PIB, que es muy fuerte. O sea, en lugar de crecer, vamos a bajar 10 puntos. Es una crisis que nunca se ha visto. Es una pandemia que nunca se ha visto en 100 años. Y no es solo Entonces, México. esto es en todo el mundo, pero Claro. México lo pescó con cero crecimiento. Entonces, lógico es que el crecimiento sea mucho mayor que otros países. Nosotros lo que tenemos que hacer es reactivar la economía con responsabilidad, usando las medidas que indica la Secretaría de Salud. Pero para eso, si se nos da la confianza de poder reactivarla y nosotros no tenemos los mecanismos de seguridad como cubrebocas, como guardar la distancia, como el simple hecho de usar un gel y lavarse las manos, pues entonces eso nos perjudica. Hoy 625 contagios, ayer 630, antier 642, nada más en Nuevo León, son demasiados. Es decir, brincó la tasa enorme que veníamos teniendo día a día. Esto no se llama rebote, se llama repunte, porque todavía falta el rebote, es un repunte de casos de COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer conciencia en la población y aún estando en familia, usar el cubrebocas, usar una careta. Si vas con el nieto, si vas con el hijo, usa tu careta, cuídate. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar. El sector salud está para establecer mecanismos y manejar la estadística de cómo vamos, pero también para indicar que ese contagio, cómo tenemos que controlarlo. Y es manteniéndonos en casa. Si vas a hacer alguna actividad con toda la seguridad que te recomienda el sector salud, hay que implementarlo. Pero lo más trascendental es los que ya tienen ese problema y están en un hospital. Yo mencionaba la comunicación paciente con el doctor, Claro. la comunicación del doctor con familiares. Imagínate la persona que está dentro del hospital en la cama y el doctor pues llega, te atiende y va con el otro y el otro y tú estás incomunicado a tu familia al margen, no sabe ni qué sucede y de repente te entregan y te mandan a cremar porque pues no puedes hacer misa y no puedes hacer nada y es muy poquita la gente. O sea, hay que también definir que estamos en un país donde ha habido el mayor número de muertos, ¿sí? El mayor número de muertos, o casi el mayor número de muertos, que en cualquier otra epidemia en México. Pero también a nivel mundial es uno de los más altos porcentajes de mortalidad. El 9.8 de letalidad es uno de los porcentajes más altos en el mundo. Entonces también tiene que tener nuestra autoridad buscar alternativas de solución, porque esto estamos en un cementerio prácticamente. Claro. Estamos haciendo cementerios por todos lados, están creciendo ya ahora hasta las urnas están caras. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tiene que haber una política pública y el sector salud tiene que modificarse, está cambiando. Hay que escuchar a los que saben, a los que son médicos y que tienen especialidad y expertos en este tema de epidemiologías para escuchar los consejos de ellos y buscar medicamentos y buscar los más adecuados y más avanzados mecanismos para controlar la pandemia en el país. Y en Nuevo León, pues no se diga, tenemos 4.746 muertos, estás hablando del 5.5%, es arriba de lo normal. Tenemos muchos muertos aquí. Entonces, 85.116 contagios, imagínate cuántos más van a seguir. Y al De paso aquí a que vamos, diciembre, pues se va a ir muy arriba. a ver si no llegamos medio millón. Bueno, el tema es que sí se requiere que la autoridad sea más responsable de este tema. Nosotros como Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿qué hacemos? Hacemos recomendaciones únicamente, no somos una autoridad sancionadora y si te violó el derecho de comunicación en el hospital, oye, ve y pégale. No, lo que hacemos es tratar de comunicarnos con los hospitales que te den la atención, ¿sí? Como nos la han dado en algunos hospitales cuando les decimos que la Comisión Internacional
de Derechos Humanos ya está enterada de que hay una violación en este sentido, que solicitamos que se vuelva a atender a esa persona y se le atienda bien. Raúl, voy a poner un ejemplo, porque deben haber muchos casos así. Digamos una persona que tenga una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, llámese esclerosis múltiple, llámese SIDA, cáncer. Sí. Y esas personas normalmente tienen recaídas. Y digamos que esa persona puede haber tenido un cuadro gripal y muchas veces con cuadro gripal, fíjate, que no es ni COVID, cuadro gripal, y llegas porque traes un problema relacionado a tu enfermedad crónica y no lo quieren aceptar en el hospital porque dicen que no hay habitaciones para con cuadros respiratorios. Ya me he enterado como 3 casos de estos. Y entonces no aceptan al paciente, incluso en los hospitales privados. Y el paciente dice, es que yo vengo por esclerosis múltiple. Y sí, traigo gripe, pero revísame, es gripe. Y no lo quieren aceptar. Vale. ¿Qué hace la comisión en estos Lo casos? que pasa es lo siguiente, la prueba del COVID es una prueba que es muy amplia. Si tú traes una gripa, te dicen que es COVID. Si traes una tos, te dicen que es COVID. Si traes un problema de morbilidad como es alta presión, obesidad, el caso concreto de azúcar, que eres diabético, pues se te acumula y eso hace que tengas menos defensas para enfrentar esa enfermedad del COVID. Entonces la gama del examen es muy amplio, puedes tener una cosa mínima y te da positivo. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es que antes de ir a un hospital, si son signos leves, los puedes llevar en tu casa aislado de tu familia, en una habitación donde no tenga comunicación la gente y el personal de tu familia, que no tengas forma de contaminarlos. Eso es lo que se recomienda, aislamiento por mínimo 14 días. Si son temas no tan leves, moderados, y un poquito más fuerte y puedes controlar lo que es la temperatura, las molestias que te dan de la tos y con medicamentos, claro, previo consulta médica, puedes llevarlo en tu casa. Pero ya cuando te falte la respiración, ya cuando ves que creció demasiado la temperatura, hay que ir al hospital. Pero es que fíjate Entonces, que el caso no es el que tú estés enfermo de algo respiratorio, es porque está enfermo, digamos, ponle esclerosis múltiple, tiene una recaída, una exacerbación nerviosa y puede tener por cualquier problema relacionado con su enfermedad, pero digamos que va un poco con mocos, por decirlo así, y solo porque te ven mocoso no te quieren aceptar la atención médica relacionado a la esclerosis múltiple, por ejemplo. vale, Entonces te están negando el derecho. muy bien, lo que tienes que hacer es hacerte la prueba del COVID, porque esos son los síntomas para hacerte la prueba, el que tengas moco, el que tengas tos, el que tengas temperatura. Tú vas y te haces la prueba del COVID o te la haces con un particular y te dan la prueba. Si la prueba es negativa, tú pasas al hospital y le dices, oye, me duele, tengo esclerosis, quiero atención médica. Oiga, usted trae, no, mire, aquí está mi examen. Si tú acreditas que no es ya previamente un resultado de COVID, que no tienes COVID, ellos te tienen que atender para tu enfermedad propia. No específicamente vas a ir a un hospital de COVID, vas a ir a un hospital o una consulta general por fuera, o con un hospital público, privado. Pues hay clínicas del Seguro Social que son consultas familiares. ¿Y si te lo niegan? ¿Y si te niegan la atención? No tienen por qué negarte. Otra vez decimos, el derecho a la salud tiene la obligación que nos hable, nosotros hablamos con el director para que los atiendan, porque no debe ningún médico, ningún directivo de salud negarle la atención a alguien, sobre todo que tiene seguridad social. Imagínate los que no tienen seguridad social, peor tantito, que van a un hospital público y está saturado. Sí te entendemos que hay saturación, pero hay clínicas del Seguro Social, cuando tú tienes seguridad social, que te pueden atender. Bueno, también hay clínicas de atención y consultas del sector público, donde van, por ejemplo, a atenciones familiares, ¿sí? No es un hospital, sino es una consulta general del sector salud. También se puede consultar, hay médicos y te pueden dar la atención. Hay farmacias incluso que han ayudado mucho a la atención, como el mismo Simi,
tenemos la otra, las farmacias Del ahorro. del ahorro, en fin, ya Farmacia Benavides creo que también se está poniendo en ese plan. Podemos ir en una farmacia del ahorro, te cobran 30 pesos, es más, es gratis, no te cobran nada. En el CIMI sí te dan 30 pesos para que consultes. Entonces, ahí puedes tú aprovechar la consulta para que el médico, si tiene las pruebas, te pueden hacer las pruebas del COVID. O irte a un laboratorio y hacerte la prueba del COVID. O irte directamente a los módulos que el sector salud tiene en el estado y te hace la prueba de COVID. Con ese tipo de circunstancias de que traigas moco, que traigas tos. Pero sí es importante siempre una receta médica que te diga cuál es tu diagnóstico, cuál es tu enfermedad. Si no tienes ese diagnóstico es muy difícil que llegues al hospital. Que te acepte. Porque vas a empezar una consulta. Y si están saturados te van a negar. No porque no quieran, porque no tienen espacio. No se debe negar, por eso es importante, debe ser cuantitativa y cualitativa, calidad y cantidad. Entonces hay que tener una cobertura en todo el estado y en todo el país para los servicios de salud. Hay municipios y hay ejidos que no tienen esa atención y tiene que trasladarse las gentes muy lejos. Más problemas para eso. Hay gente que está precisamente en Santiago y Allende y no hay, que tiene que ir al centro de salud más cercano, a Montemurey, del sector salud. Entonces hay un problema ahí de distancias y una serie de cosas que se tienen que ir viendo para que se pongan módulos donde haya atención más rápida y más inmediata. Por eso es importante que el sector salud tenga no una mala cobertura en todo el estado, sino también la calidad que debe tener los servicios de salud. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos? Recordarás que hace como 3 semanas hubo un caso de un muchacho de 17 años que estuvo incomunicado. No, que lo incomunicaron y que tuvimos que autorizar emergentemente ahí un funcionario de los derechos humanos. Me parece conocido ese tema. Sí, y lo que resulta es volvemos a la misma situación. Hubo violentaron el derecho de la persona de comunicarse. Lo tuvieron sentado más de 20 y tantas horas en una silla en urgencia. La mamá, recordemos que es un menor de edad, fíjate, cosa más grave. A la mamá nunca le decían qué estaba sucediendo con su hijo. Le decían que traía un problema del hígado y hasta ahí se quedó. Y que dieron a entender que era grave. Entra a información virtual, porque se está dando así en este hospital, sí. Y le explica al doctor que le van a dar de alta al hijo porque no es nada grave. Y dándole información antes que sí. Ese tipo de que le violentan los derechos, yo creo que es muy recurrente acá, porque los médicos no están dando la información adecuada, porque yo me pongo los pantalones de ellos y los zapatos de ellos, que es mucha cantidad de pacientes. Esa carga. Sí, y entonces como que pierden mucho tiempo en estar explicando. Pero ¿qué se puede hacer en estos casos, como sucedió con este muchacho menor de edad? Mira, en ese caso concreto que nos enteramos y que tuvimos que habilitar a gente ahí para que platicara con el hospital y lo dejaran entrar, porque ni a la familia dejaron entrar. Muchos hospitales, sobre todo el fin de semana, el sábado y domingo, que no hay personal suficiente, que no está el directivo, hasta el guardia de seguridad que está en la puerta, te hace que te veas con la impotencia de ver a tu familiar, porque no te deja entrar. Ni la información que les da. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que ver con los hospitales que sean más sensibles a este tema, con los directivos, con la gente que está al frente del público, que tenga mayor sensibilidad social, que busque la forma del cómo sí atender al paciente, más que todo al familiar del paciente que está afuera. Porque si el paciente está atendiéndose con un médico y no tiene comunicación con su familiar, por lógico que su familia está desesperada, así como están los del hospital universitario afuera, están desesperados. Es más, está cantidad de gente, yo paso acá rato por ahí, que no sabe qué hacer y no sabe cómo está su familiar. Me enteré. Y no le informan y hacen líneas y filas en la puerta y el guardia le dice, no, vámonos, hasta la hora de visita. Y si es sábado y domingo, peor. Y luego, el tema nuestro es que aquí tenemos un hospital que viene gente de todas partes, viene de San Luis, viene de Zacatecas, viene de Coahuila, viene de Tamaulipas, de Durango, aquí los tenemos. En el hospital universitario, en el hospital metropolitano.
Y si es del sector de seguridad social, en el IMSS, por El de ejemplo, Tierra en la Libertad. clínica 34, ahí se viene de todo, es regional. El ISSSTE es regional. Siendo un ISSSTE nuestro, le da servicio a Coahuila, Tamaulipas, San Luis, Zacatecas, Durango incluso. Entonces, como viene gente de otras partes que no tienen a dónde llegar, imagínate gente bajo recursos que nomás tiene su salario y que no tiene cómo pagar pues un cuarto perdido para bañarse o para dormir. Es muy difícil tener un paciente y cómo cuidarlo. Fíjate que, Y luego que no te informe en su estado de salud peor. fíjate que aquí viene también a colación algo. No solo el que no te informe. Volviendo a este caso del muchacho de 17 años, el hospital cobra una cantidad de 1,000 pesos y los familiares no tenían dinero. Entonces, cuando se habla con esta persona, con trabajo social, dan a entender y dicen que no se les va a cobrar nada. Llega la señora, la mamá del muchacho, y sí le hacen un cargo. Y entonces ella le dice, es que dijeron ahí con los de derechos humanos que no iban a cobrar. Y la respuesta de la trabajadora social fue, es que derechos humanos nunca tiene que meterse en eso. Su problema fue que los llamó y ahora usted va a pagar los 500 pesos. O sea, les hicieron un cargo de 500 pesos. O sea, entonces no conviene que les hablemos. Algo así, algo así. Estamos mal. Mira, el tema es la gente que te cobra, ¿sí? Es porque tiene el trabajador social hace un estudio socioeconómico de la situación del familiar del paciente. Y si ve que tiene posibilidades económicas porque tiene una casita o tiene un carro o lo ve de medio, un apellido raro, de medio bien vestir, pues, o un apellido raro, un apellido raro, pues en automático no te va a cobrar 500. No. El hospital universitario, por ejemplo, que tiene ingresos de la federación, tiene ingresos del estado, ingresos de la universidad porque es universitario, aún así te cobra y te dice, usted tiene capacidad económica, te hace un estudio socioeconómico del trabajo social y te dice, mire, la cuenta es de tanto, ¿cuánto puede usted pagar? Entonces, si tú dices, oye, pues yo voy a pagar el 10 o el 20 o el 30, conforme a tu estudio socioeconómico, te lo avalan y te hacen firmar un pagaré o un documento para cuando tengas, pagues la diferencia. O sea, aún en el hospital del sector público, te hacen pagar. Entonces, estamos llegando a una situación, imagínate aquella pobre gente que no tiene recursos para irse o no tiene seguridad social y se va a un hospital público. Pues, si no tienen lana, a lo mejor no te lo entregan. Y sin trabajo. Y sin trabajo, porque precisamente la gente que no tiene trabajo, ¿a dónde va a ir? ¿Al universitario o al metropolitano? O al de Tierra y Libertad, que lo acaban de habilitar. Que lo acaban de abrir, pero es COVID ahí. Sí, es puro no COVID. Es COVID de otras consultas. Entonces, si es de COVID, pues ahí te van a recibir. Igual universitario, metropolitano. Pero sí, estamos, el sector salud cada vez se complica más. No hay medicinas, no tienen las suficientes camas, están saturadas y tienen problemas con surtirte las cosas de equipo hospitalario. Hay médicos que tienen que comprar su careta, su cubrebocas, porque no se los dan en el hospital. Sí. Y si se les dan una vez, espera hasta el siguiente mes. Y esto tiene que ser renovado continuamente. Y parecen de juguete lo sí, que les dan. Son muy económicas, muy comerciales. Sí, pero a veces ni eso. Al principio de la pandemia, los médicos del Seguro Social se quejaban de que no tenían el equipo. Y eso debe ser proporcionado por la institución. Es de suponer entonces que el ciudadano tiene derecho de exigir su atención médica. Tiene derecho de que a la familia se le comunique el estado del paciente. Sí, claro, tiene derecho a que se le informe el estado que guarda su paciente, es decir, su familiar. Pero lo más interesante de todo es que el paciente tiene derecho a que le den una buena atención, claro, que es lo más importante, que la atención para cuidar su salud. ¿Cuál es el objetivo del artículo 4? Que te den una atención que proteja la salud de los mexicanos. Y el artículo 4 constitucional te marca que es un bienestar que debe ser integral. Para eso debe haber una buena alimentación, una buena vivienda, un buen empleo. Pero no hay. El problema es cuando no hay empleo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay buena alimentación. Y si no hay buena alimentación, pues empiezan a venirse las enfermedades, ¿no? Entonces, es muy difícil darle cumplimiento a ese artículo 4 porque la autoridad ha sido rebasada, los gobiernos han sido rebasados.
y el incumplimiento en todas esas observaciones pues, incurre en perjuicio de los más vulnerables, que es la clase más pobre. La clase más pobre del país, la clase más pobre del Estado. Los que van al universitario es porque no tienen seguridad social. Y hoy fíjate que hay un tema muy interesante para los jóvenes. Los jóvenes que tienen 25, 27 años, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Cuando ya tengan más de 40 y que te digan, oye, aquí no vas a trabajar hasta 40. Porque hoy en día el trabajar ya no es una certeza de tener un trabajo de planta y seguro. Hoy te contratan y te contratan en forma temporal. Outsourcing. Por 3 meses. Van a desaparecer los outsourcing, pero Sí. ahorita que te están dando trabajos temporales. Entonces las empresas, aunque con outsourcing o sin esas, van a trabajar de la misma manera. Un esquema de contrato temporal. Conforme a tu desempeño te van a renovar el contrato. Entonces nunca va a ser de planta. Mientras estés trabajando y seas útil a la empresa, te van a dar el seguro social. ¿Y si te enfermas? Y tienes derecho al Infonavit. Pero para que tú tengas Infonavit y tengas tu casita, requieres 2 años de estar cotizando al Infonavit. ¿Qué va a suceder con los jóvenes nuestros de 25 a 27 años? De aquí a 13, ponle 15 años más, que lleguen a 40 y que rebasando los 40 no tengan seguro social, no tengan, en este caso, servicio médico, pues, no tengan casa de Infonavit, ni derecho a conseguirla porque han sido truncados sus trabajos. Trabajas 3 meses y los otros 3 no, y tipo Estados Unidos, no vas a tener la certeza de tu trabajo. Entonces, allá hay un seguro contra el problema laboral, seguro laboral se le llama, sí. Pero nosotros aquí no lo tenemos. Si tú no trabajas, no cotizas, entonces tu seguro social no se da. Y después de los 40, que ya nadie te puede contratar, ¿qué va a suceder? Que si no tienes casa, estar pagando renta o vivir con los hijos va a ser caótico. Entonces, una sugerencia a los jóvenes de hoy en adelante: guarden su dinerito para que tengan su casa y sus servicios médicos. El servicio médico es el seguro social, o si tienes dinero, tus gastos médicos mayores. Porque lo contrario, el tema de los afores, ¿sí? Que hoy en día, si tú no aportas, no hay. Si aportas cuando te retiras, vas a ver cuánto te van a dar, pues está bien carajo. El tema es que se quedan sin seguridad social los jóvenes. Y hay que apostarle. Ningún funcionario, ningún político te ha dicho qué perspectivas hay para que los jóvenes de 25 a 27, 28 años, de aquí a 10, 15 años más, tengan una certeza de la seguridad social. No ha habido un político que les dé solución a los jóvenes en esa materia. Está difícil. ¿Sí? Nosotros tenemos unas ideas muy claras para poder prevenir eso. Por eso mencionamos hace rato. Hay que buscar las mejores inversiones para cuidar el dinero y tener la seguridad social para que después de los 40 tengas tu seguro médico y tengas vivienda. Sobre todo esas dos cosas. Pero sí es importante manejarlo. Hoy Nuevo León es un estado donde más se da la cuestión de la innovación, de la tecnología, de la cuestión del emprendimiento, del profesionista termina y busca poner su negocio, busca establecerse, trabajar en lo que estudió, y hay gente muy emprendedora. Aquí Nuevo León es gente de trabajo, ¿sí? Es uno de los estados donde más trabajo hay. Por eso se vienen otras gentes de otros estados como es Coahuila, Tamaulipas, San Luis, Oaxaca, se vienen de Chiapas, se vienen de Veracruz, de Hidalgo. Entonces se vienen aquí a Nuevo León a trabajar, porque Nuevo León es el sueño mexicano. Monterrey es el sueño mexicano. Monterrey es la fábrica de dinero para todo el país. De aquí están las mejores empresas y los mejores empresarios, y de aquí producen para todo el país. Y son empresarios que tienen empresas en todo el país. Y a veces hay empresarios que tienen empresas transnacionales. ¿Qué les trato de decir? Que aquí está el sueño mexicano en Nuevo León. ¿Qué tenemos que hacer? Que los jóvenes vayan viendo la forma de emprendimiento para mejorar su futuro en lo que es la seguridad social. Que hoy por hoy estamos viendo un ejemplo de la pandemia que nos desgarra. Tenemos una cantidad de muertos exagerada en el estado como en la federación, y esto nos motiva a decir, oye, esta pandemia tenemos que enseñarnos a vivir y a sobrevivir con ella. La nueva normalidad tenemos que ajustarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que enseñarnos a ser más responsables,
ser más solidarios y más generosos en estos tiempos. Querer más a nuestros hijos, a nuestras familias, ser más unidos y poder entender que esto es, con la unidad se hacen muchas cosas, divididos no se hace nada. Voy a leer rapidito porque si no, olvídate. Alejandro, Alejandro Cantú dice, le envió un mensaje de WhatsApp, licenciado Raúl. Le agradecería mucho su apoyo con un familiar que estamos batallando para que lo reciban, que Dios lo bendiga. De plano Gracias, el número. Alejandro. ¿Puedes Ahorita, repetir el número para que... sí, cómo no. Me mandó un mensaje que dice que ya tiene mi número, lo tomó de aquí. Pero para los que no conocen Sí. el número, se los vamos a poner, pongan atención, 81 82 87 6197. Mándanos un WhatsApp y si quieres por inbox, mándame en inbox. Yo soy Raúl Guajardo, figura pública, es muy fácil, o al correo raulguajardo@hotmail.com. Ahí te esperamos y con todo gusto, todas tus inquietudes en lo que te podamos servir, estamos para atenderte. Sigamos leyendo. José Ángel Leal Regalado. Excelente tema. Saludos José y Ángel. bienestar. Artemisa Escobedo. Licenciado Raúl Guajardo. Mi hermano murió de COVID y me quedaron muchas dudas. Él falleció en el Hospital San José. ¿Cree que puedan mostrarme foto de él o vídeo? Es su muerte, dice, ya que no permitieron reconocerle, verle su cara. Ese es uno de los mensajes que te estaba mostrando, que le Sí. entregaron el cuerpo y lo mandaron a cremar. Eso es lo que comentamos hace unos minutos, que cuando llega el paciente, el hospital pierde comunicación con la familia y el paciente ya no está en comunicación con la familia ni el hospital. Entonces sucede que el paciente de repente se le falta aire, lo entuban y fallece. Entonces le dice ya a alguien de la familia, oye, ¿sabes qué? Ya falleció, es COVID, es muy contaminante, hay que cremarlo. Y sugieren siempre la cremación, que hace rato se los dije. ¿Qué hay que hacer en ese momento? En ese momento hay que pedirle el certificado médico firmado por un doctor autorizado. Y una vez que le den el certificado médico, nada más, antes de que lo firmen, dígale, doctor, ¿tiene usted la prueba del COVID? La autopsia revela que fue la causa de su muerte es el COVID. Si es así, fírmelo. Si no tiene elementos para declarar que fue por COVID, no lo haga. Porque nosotros vamos a demandar y vamos a exigir que nos compruebe que tenía COVID. ¿Cómo le vas a hacer la prueba a un fallecido que tenía o no COVID? Tiene que ser en el momento. Entonces, los médicos se hablan muy mal ahí de que están poniéndole COVID cuando no es y deben de hacer honor a su nombre, a su honestidad y a su presencia, de la facultad que tienen de la promesa de Hipócrates. Aquí dice Lick, le dejo mi número, ojalá pueda contactarme para disipar estas dudas e ir al hospital. Sí, como no, con todo gusto, claro que sí, yo lo tomo. De hecho, aquí Ahorita me lo pasan y con toda confianza te mando un WhatsApp y estamos en contacto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que ahí sí ya se me despierta una duda. ¿Qué pasa entonces cuando dicen, es que falleció tu familiar y te están entrando que solo las puras cenizas y tú no sabes si en realidad es tu familiar el cuerpo que está ahí o puede ser de otro paciente? Eso es lo que nos pide, que por qué no una foto de que Ajá. falleció. Normalmente, antes de que se vaya a incinerar, antes de que se vaya a cremar, ustedes familiares son los que firman una autorización para incinerar o para... Es más, tienen que firmar de común acuerdo el acta de función. Ah, mira. Tienen que firmar el certificado de función en común acuerdo con el médico para que así sea. Es más, cuando les van a entregar las pertenencias y el cuerpo, tienen que firmar de recibido. En ese momento, antes de firmar, que están de acuerdo en el fallecimiento, que van a recibir las pertenencias, que el señor falleció, díganle al hospital que les facilite una foto del familiar. Para saber que sí falleció. Número uno. Número dos, la prueba del COVID para corroborar que el diagnóstico por el cual falleció sea el correcto. ¿Y si el hospital se está negando? No se debe negar porque para ellos es una facilidad. Es nada más de que le tomen la foto y les enseñen una foto del COVID. Mira, aquí está. Pero te recuerdas que en mi caso fue todo un show y yo solo estaba pidiendo... Estoy de acuerdo, contigo fue un show porque en un hospital privado no quiere darte todo el expediente clínico para que te lo lleves, cuando es una obligación entregar el expediente clínico, porque el paciente y los familiares deben tener copia de ese expediente clínico para futuras circunstancias si es que la libra. Claro. Si no la libró, bueno, pues se queda y se guarda.
Pero si tú le dices, bueno, yo lo único que quiero es la foto y quiero una constancia de la prueba del COVID, te la tienen que dar. Es todo un caso esto. Porque a los hospitales privados no les conviene que estén peleándose en cuestiones legales cuando están para salvar vidas, cuando están para otro tipo de fines. Por eso es importante, si te piden una copia, pues dale las copias, hospital. No tienes nada que perder. Es parte de tu generosidad, pues. A no ser que te estén cargando cosas que no has usado. No estás pidiendo la cuenta. Pero Porque ahí fíjate, sí se van a ir al baño. sí. No, estás pidiendo nada más una foto para saber que falleció el familiar porque no tuviste contacto. Es cuestión de comunicación, pero también estás pidiendo que te enseñen la prueba del COVID que es positivo. Y es tu derecho. Y en ese es un derecho que tiene el familiar de pedirle eso. Hay una área que se llama Conducef, que no sé si esté funcionando porque casi nadie la ocupa. Conducef es una institución de gobierno que defiende precisamente cualquier situación en contra de un paciente o de un familiar. Si hay un familiar inquieto, puede irse a Conducef y ellos tienen la obligación de atenderlo y llamar la atención al hospital y al médico. De hecho, ni el arbitraje médico. Yo hice. Ahí es donde entra el arbitraje médico en esa Conducef. Yo lo pedí. Y mira, es la fecha que todavía ni me han mandado un correíto de recibido. Son instituciones muy lentas. No, pero pues imagínate. Trabajan muy despacio y a veces no les funciona el trabajo. No, Entonces vemos que los funcionarios de hoy en día no vienen a servir, vienen a otra cosa, menos a trabajar y a servir en beneficio de la población. aquí hay una pregunta. A mi mamá acaba de morir de COVID y no le dieron para enterrar. Ah, no. Y sí, no la dieron para enterrarla. Fue la carroza directo al hospital, la 67, y la llevaron directo al panteón. Nos dieron la oportunidad de levantar la caja y verla, su cara nada más, y pudimos ver que era ella. Creo que es necesario para los familiares ver que sea el cuerpo y solo la vimos los hijos y el esposo. Es correcto, que la familia esté conforme de que lo que le está entregando es el cuerpo de su deudo, sino que acaso tiene que entregar una cosa donde no estás cierto de que sea tu familiar. Y la duda es cierta. Exacto. O sea, Y con tanto muerto que hay ahora, así es muy fácil que se equivoque. se pueden confundir y entregarte a otra persona que no es la tuya. Eso también hay que analizarlo y es importante que exijan al hospital que les muestre la prueba de que es la persona que ustedes son su familiar. ¿Cuándo se violenta definitivamente el derecho a la salud de una persona y cuándo el hospital puede argumentar que están en lo cierto ellos por causas de la Mira, cantidad de la primera camas? violación a la salud es el hecho de que no te atiendan cuando tú llegas con problemas, ¿sí? Como una emergencia, como una enfermedad o con ese tipo de pandemia. Ajá. La falta de atención es una violación a tu derecho a la salud, a tu derecho humano, a tu derecho de tener el acceso a la salud. Si te tienen sentado y no te atienden, ahí ya está siendo violentado. Se llama negligencia médica del hospital. Ah, bien. Ahí puedes tú demandar al hospital por esa falta de atención. Es una negligencia del hospital en darte la atención médica. ¿Cuánto tiempo sería lo correcto que alguien se acerque a ti? Decir, por ejemplo, tengo 8 horas y no se me ha acercado un médico o no me han querido atender, o la Comisión de Derechos Humanos dice, espérate cierto tiempo prudente para comunicarnos. Mira, cuando ingresa el paciente al hospital, debe haber una comunicación efectiva en menos de 4 horas. Si en 4 horas no hay ninguna información de tu familiar hacia ti, como el que dice los datos para que se comunicaran, porque a veces no te van a dar a ti porque no tienen la información tuya, o sea, no saben qué teléfono es y salen y no saben ni quién es. Le pueden hablar, a ver, la familia de Armando Chávez y no saben quién es Armando Chávez. Nunca aparece la familia de Armando Chávez, ¿sí me explico? Claro, sí. O sea, yo creo que desde que ingresa al hospital el paciente, el familiar que va con ese paciente debe de decirle, este es mi teléfono, ¿sí? Para que me hable cualquier cosa que se ofrezca de mi familiar. Y el médico va a tener que anotar el teléfono o la enfermera y decir, este es el teléfono de Pedro Chávez, hijo de Armando Chávez. En el momento en que tenga una complicación Armando Chávez, le hablan a su familia y le dicen, oye, tiene este problema. O ya, ¿sabes qué? Está atendido, no te preocupes, vamos a darlo atención inmediata y la vamos a sacar adelante. A partir Pero de 4 horas suficiente para que el médico lo explore, analice y diga la situación del paciente. Después de 4 horas tiene derecho. 4 horas. Y en 4 horas te tienen que decir,
oiga, necesitamos más tiempo porque estamos haciendo otros estudios. Ah, bueno, ok, pero ya tú sabes que no tiene esto, no tiene el otro, te va a sacar, te va a despejar ciertas dudas. Pero sí debe haber una comunicación, si no es por el médico, por persona autorizada del hospital para que informe las circunstancias que estás viviendo tu familiar adentro. ¿Y ustedes llegan a cualquier hora o hay un horario establecido que la Comisión de Derechos Humanos? No, si usted nos habla días hábiles y horas hábiles, pues con todo gusto lo atendemos. Digo, acuérdense que es honorífico, esto no Claro. es no se les cobran un 5 ni mucho menos, es una atención, ¿sí? Un servicio social que nosotros brindamos. Nosotros ya acreditamos a unas 10 gentes aquí en Nuevo León para que atienda precisamente en base a esto, al sector salud. Tenemos una persona que nos apoya bastante, una de un apellido muy raro, que es la que va a estar en contacto con hospitales para que atiendan los pacientes cuando el hospital tenga cierta negligencia en esa atención o que no les dé información del paciente. Para eso nos marca y con todo gusto nosotros nos organizamos y si es necesario vamos personalmente y hablamos con el directivo que corresponda. Pero tenemos personal que se encarga para que vaya eso. Y es personal gratuito, no tiene interés en cobrar, mucho menos. Y es comprensible porque si es gratuito, Es gratis, como honorífica, ustedes quieran no le paga el decirle. gobierno. Aquí hay una Sí. comisión estatal que la paga el gobierno del estado y hay una comisión nacional que les paga la federación y no hacen más que lo que tengan que hacer ellos, ¿no? Pero nosotros en la Comisión Internacional de Derechos Humanos no hay pago, para que sepan. No es honorífico, es una asesoría que nosotros le brindamos y le decimos el cómo tratar con el hospital. Si tienes un problema de seguridad jurídica, igual, cómo ver que no te violen tu derecho y si te lo violan, bueno, cómo acercarnos nosotros con la autoridad para efecto de que la autoridad también ponga las pilas y agarre la onda y no violen los derechos humanos de las personas. Y lo hago hincapié porque después van a decir, es que no me quiso atender a las 2 de la madrugada. Bueno, también hay que ser Sí, conscientes del horario. claro, Sabemos que para ustedes el problema es fuerte, pero si pescan dormido al abogado, pues no les va a ayudar mucho claro. porque No va a vi ir que, todo dormido ahí. no vi que me estaban poniendo en pantalla. Creo que era el tiempo. Mira, Ah, sí, ya nos mira, están es diciendo. que desaparece. Oye, es que qué rápido se fue, hombre. Sí. Mira, ya nos llevamos más de una hora. Ah, sí. Pues oye, tienes razón. Sí, ya nos Gracias. están corriendo. Vamos a leer el último comentario. Adelante, Dice, adelante. ok, muchísimas gracias, licenciado. Estaré al pendiente de su llamada. Dios le bendiga y muy buenos temas. Gracias, que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muy amable, Walter, por invitarnos a tu programa. Esperamos que haya sido de mucha luz y beneficio para la gente. Y estamos a sus órdenes en lo que se les ofrezca. Raúl Guajardo, comisionado federal de Derechos Humanos, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por supuesto. Y estamos para servirte, estamos para apoyarte, asesorarte y aconsejarte, sin costo alguno. No sé si producción nos encontró la tarjetita, porque No, ahí teníamos la tarjetita. no, Bueno, no la creo que encontraron, no. pero es muy fácil. Ya les dimos el teléfono, el Facebook, página de Facebook es Raúl Guajardo, figura pública, dale like y ahí por inbox nos mandas tus necesidades y tus cosas, ¿no? Y los que tengan también alguna cosa que manejar, algún consejo, alguna recomendación, con toda confianza háganlo llegar. O que nos manden un inbox aquí a Antena, nosotros tenemos los datos Muy de bien, Raúl igual. y con mucho gusto se los hacemos llegar. Muy bien, ha sido un tema muy interesante. Cómo no, Eh, muy escabroso. Nos han hablado de la clínica 4. Oye, no, nos informan del paciente y otros no me lo reciben. Y hemos hablado con los directivos y muy amablemente nos los han aceptado, en serio. Conmigo Qué se portaron bueno, bien. y agradecemos la atención de los directivos de los hospitales del Seguro Social, del Universitario, del Metropolitano, ahí con Amalia Becerra, la doctora Amalia Becerra, que es la subdirectora, que es la que anuncia las notas de información del COVID. Le hemos mandado gente, nos la ha atendido muy bien. De hecho, hubo uno de los recomendados que enviamos, agradecido con la atención del hospital universitario. También hay que decirlo bueno. Otro que le mandaba, además hay uno que está hospitalizado y que necesita plasma, que no le han podido conseguir, y el hospital amablemente nos les va a conseguir plasma. Gracias a la licenciada, a la doctora Amalia Becerra y al personal médico de los hospitales, ¿sí?, que hacen la lucha constante por mejorar la vida de las personas y combatir el COVID. Sí, ese asesor que fue habilitado temporalmente también lo atendieron muy bien en el El del universitario. hospital. Sí. El tema es que en fin de semana difícilmente no te va a atender el directivo, te va a atender el policía y te va a atender alguien que está muy molesta porque no salió el fin de semana, Sí. se quedó sin ir a ver el novio. Entonces, imagínate, llega ese momento no adecuado. Ya sé que sí. Bueno, ha sido todo el día de hoy. Gracias otra vez a Raúl Guajardo.
Es un Así tema es. muy bueno, donde nadie tiene derecho de ser negado el ir a un hospital, de recibir atención médica, que es lo más importante. Y el que tenga ese tipo de problemas, pues aquí está. Aquí estamos para servirle. Incluso usted mándenos por WhatsApp o nos habla por teléfono y le contestamos. Nosotros contestamos a todo el mundo. Sí. No somos gente que esas que presumen y se guardan el teléfono. No, no, no. Estamos a la orden. Estamos para servirte. Si te puedo servir, a tus órdenes. Me consta. Bien, Gracias. ha sido Muy todo el día de amable. hoy. Un saludo y bendiciones para toda la gente que nos escucha. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde con un tema e invitados también muy especiales. Cuídense mucho, velen, cuiden a los suyos usando más, el cubrebocas, barbijo, utilicen el gel, si pueden, también las máscaras estas, que son muy importantes. Cuide a los suyos para que no se arrepientan y no estén después sufriendo en los Así hospitales. es. Gracias por la Bendiciones atención. para todos y que Dios nos lo guarde. Igualmente, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.